Hospitales de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Tenemos también al señor Byron Arana, subgerente de prestaciones de salud del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y también a Ramiro Lorenzana, director de PISA Guatemala. Bienvenidos. También contamos con la presencia de Andrea Orozco, periodista de las secciones nacionales y que ha seguido de cerca toda la noticia que se ha desarrollado en torno a los pacientes renales. Bueno, vamos directamente a las preguntas porque hay mucho que hablar y que discutir sobre la prestación de estos servicios. Y tal vez la primera pregunta es para el doctor Byron Arana. Doctor, ¿cuántos pacientes son atendidos con diálisis peritoneal y cuántos han resultado afectados durante estos meses? El número de pacientes que se atienden en el programa de diálisis peritoneal oscila entre 530 y 538. Es un número fluctuante porque hay pacientes que recuperan su función renal y se sacan del programa, pacientes que se trasladan a la otra terapéutica que es hemodiálisis y se trasladan, pero son más de 520 los pacientes que tenemos atendiendo en este sistema. ¿Y afectados, doctor, durante este periodo cuántos pacientes? Sí, hasta el día de hoy teníamos desde el mes de enero 91 pacientes que fueron atendidos por peritonitis. Doctor, ¿y han hecho alguna supervisión para evaluar las causas de estas infecciones, que es la noticia que se ha difundido durante estos meses? Exactamente, nosotros desde que se firmó el contrato con la empresa PISA, empezamos un proceso de supervisión que se hace con cualquiera de nuestras proveedoras de servicios contratados. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social contrata para múltiples procedimientos empresas que dan servicios contratados y la Subgerencia de Integridad y Transparencia tiene a su cargo el revisar que los servicios ofrecidos se cumplan a cabalidad. De esa cuenta que se han hecho supervisiones constantes y nosotros como Subgerencia de Prestaciones de Salud también hemos realizado supervisiones basándonos en lo que es los componentes que la empresa se comprometió a ofrecer en el contrato que se firmó y se hacía un chequeo de si se estaban cumpliendo a cabalidad estas funciones. Durante los meses de febrero y marzo empezaron a existir las quejas de los pacientes señalando que no se sentían cómodos con el servicio. Empezaron a mencionar que se sentían como que estaban presentando más complicaciones y nosotros empezamos a analizar las estadísticas, además de estar haciendo los monitoreos en la empresa, y encontramos que el comportamiento de infecciones era similar al comportamiento del año 2013-2014, que son las estadísticas que tenemos. De igual manera también los casos de mortalidad tuvieron un comportamiento similar, por lo que consideramos de que era un comportamiento estable y las supervisiones cumplían con todo lo que nosotros estábamos revisando, y de esa cuenta pues continuamos los monitoreos y se siguió prestando el servicio con la empresa. Sin embargo, hoy trasciende, doctor Arana, que las autoridades del ICS decidieron cancelar el contrato por alguna cuestión que tiene que ver con educación hacia el paciente. ¿Cómo es entonces que los informes de febrero y marzo resultan adecuados y en esta ocasión pues ya no, o sea, se toma esa decisión de cancelar el contrato? Exactamente, en el mes de marzo y febrero la tasa de infecciones fue similar a la esperable y a la que fue encontrada en los años anteriores, pero al analizar ahorita a principios de mayo el comportamiento de las infecciones en el mes de abril, sí encontramos que existió un incremento considerable. Al analizar toda la información que nos brindaban los pacientes, toda la información que nos brindaron en la sección de nefrología, encontramos que los pacientes se quejaban de que no entendían el proceso. Algunas personas se señalaban de que no habían sido suficientemente entrenadas, y aunque es un sistema sencillo, porque el doctor Lorenzana me podrá ahondar a ese respecto, que es un proceso sencillo, pero es cambiar de un sistema a otro. Y el proceso de diálisis peritoneal es un proceso que se hace en casa y es el paciente el que lo realiza. Sabemos de que las personas con diálisis peritoneal son personas que tienen muchos problemas, son diabéticos, hipertensos renales, que los llevaron a un fallo renal crónico, tienen su sistema inmune deficiente, y esto pues hace de que sean propensos a infecciones, y esperamos nosotros que los pacientes puedan tener
algún porcentaje de infección porque tienen un riesgo al estar recibiendo un líquido en su cavidad abdominal, lo cual es antinatural porque no debería de hacerse de esta manera, pero si no se hace, se compromete la integridad de las personas. Ahora, esta es una pregunta para el doctor Ramiro Lorenzana. ¿Cómo monitorean la calidad del servicio, doctor, y cómo manejaron las quejas de los pacientes? Bueno, primero se hacen visitas domiciliarias en la casa del paciente, tratando de llegar en el momento que el paciente se está haciendo algún tipo de recambio. Estos pacientes hacen un promedio de recambios de 4 recambios al día. Pues tratamos de llegar con nuestras enfermeras profesionales a evaluar cómo es que se hacen los recambios y determinar si el procedimiento está siendo bien llevado o si por el contrario no lo es. Y no solo se mira el recambio, sino que se ve también las condiciones del paciente, en donde él se realiza sus recambios, porque sus recambios tienen que ser realizados en condiciones, digamos, especiales. Tiene que tener un lugar apartado, sin corrientes de aire, que no tengan mascotas, que no tengan alfombra o piso de tierra. Bueno, tienen que tener ciertas condiciones. Y encontramos que muchos de estos pacientes no presentaban todas las condiciones necesarias y se pasó, de hecho, un reporte al Seguro Social con fotografías y videos de estos pacientes. Se les vuelve a recapacitar, se les insiste mucho en el tema de que no tienen que tener mascotas, todo lo que hablamos, y sabemos que las condiciones del paciente pues, no son las mejores por el tipo de país en donde vivimos, con condiciones también del paciente que no son las adecuadas, y las tratamos de corregir. Y luego en la consulta del paciente, que cada mes llega a la consulta al centro de diálisis, nuevamente se le recapacita, se le pregunta de cómo está haciéndolo. Únicamente hay preguntas directas. Y las quejas de los pacientes iban más por otro lado y no tanto por el tema de plan educacional. Era por qué no les poníamos café, por ejemplo, en la sala de espera. Cosas un poquito más triviales, si queremos verlas así, que nadie nos refería precisamente que no se sentía cómodo o hasta ahora, con el recambio o con la forma de hacer recambio, que como dice el doctor Arana, es muy sencillo, es muchísimo más sencillo que el que ellos utilizaban antes. En ese sentido, no sé si hasta el momento ustedes ya fueron notificados de esa decisión de la Junta Directiva del ICS de cancelar el contrato, y en todo caso, ¿cómo evalúan ustedes ese sistema de enseñanza? Porque, bueno, por el tema, ¿verdad? Los pacientes dicen, se les ha atribuido que puede ser por falta de higiene o por algún paso que no hagan de forma adecuada, pero los pacientes dicen que han hecho todo lo que siempre hacen, su higiene personal, lavado de manos. Entonces, ese método de enseñanza, ¿cómo lo evalúan ustedes y si ya fueron notificados? Son dos preguntas. Voy primero respondiendo la segunda pregunta por la forma por la pregunta que me habían hecho. Al paciente lo vemos en casa y tomamos fotos y videos y efectivamente no todos, pero hay pacientes que ni siquiera las manos se lavan. O sea, sí, y lo hemos notificado. Por lo tanto, sí podemos saberlo. Y no es tan cierto que los pacientes lo hagan todo como dicen o como se debe hacer. Sí es importante destacar que el paciente que lo hace bien tiene menos oportunidad de infectarse. Tal es el caso que tenemos más de 400 pacientes que no se han infectado y sí lo están haciendo bien. Estamos hablando de que al final son 92 pacientes, más o menos el 19%, 18-19% son los que tienen hoy una peritonitis. Hay estudios, tengo copias acá, y ustedes como médicos pues los han de conocer, en donde dice que incluso en Holanda ha sido hasta de 55% la cantidad de pacientes que han llegado a una peritonitis estando en tratamiento. En México, en Colombia, en Cuba, dice que es un promedio de 32%. Todavía estamos por debajo de eso y esperamos estar muchísimo más bajo. La segunda pregunta. Hasta que yo salí de la oficina, aún no he sido notificado. Tengo que regresar a la oficina y saber si ya está la notificación. ¿Y en dado momento ustedes apelarían esa decisión de la Junta Directiva del ICS? Primero tengo que ver cuál es la razón si es que existe, cuál es la razón de la cancelación del contrato.
Y por supuesto haremos lo necesario para poder continuar dándole servicio al paciente. Al final, en 70 años de historia de PISA, siempre el objetivo inicial ha sido el paciente. En 15 años que tenemos en Guatemala, el objetivo inicial ha sido el paciente y hemos tenido ya 15 años de estarle vendiendo productos de buena calidad al Seguro Social, a los hospitales privados y a los hospitales del gobierno. Y ahora, pues aún más, tratando de entender esa enfermedad tan complicada, tan desgastante para el paciente. Nuestra función es esa, darle una mejor calidad de vida. Ahora, doctora Zulma, desde la Procuraduría de los Derechos Humanos, ¿cómo encontraron o cuál era la situación de los pacientes? Bueno, primero quiero contarle de que en la institución del procurador de este tema recibimos 32 denuncias. Lo comento porque las primeras 2 denuncias fueron la primera denuncia fue de la empresa que perdió la licitación y la segunda de la empresa que ganó. O sea, nos denunció una en la mañana y la segunda en la tarde. O sea, no fueron los pacientes quienes comenzaron a presentar las denuncias dentro de la institución. El primer monitoreo a raíz de las situaciones que se habían dado, porque la empresa que había ganado la licitación denunciaba que la empresa anterior no le había dado el nombre de los pacientes y en qué estatus estaba cada paciente, tuvimos que intervenir para que la unidad de consulta externa de enfermedades, la que es conocida como la autonomía, trasladara toda la información y se pudiera hacer ese traslape, ¿verdad? Entonces desde ahí vimos que existía un problema logístico que podía causarle algún tipo de inconveniente al paciente. La primera supervisión la realizamos el 5 de febrero en las instalaciones que ocuparon la farmacéutica PISA en el Hospital Las Américas, y lo que encontramos, como bien lo hicimos ver en los informes, los cuales los dos conocen, ¿verdad? Porque lo solicitaron a través de la Ley de Acceso a la Información y al ICS se le fueron dados también, era que había mucha parte de mucha improvisación. Es decir, el paciente llegaba, no sabía a dónde se tenía que dirigir. El tema de la capacitación, que nosotros lo resaltamos mucho, porque como tal no nos parecía una capacitación, sino más bien una demostración de cómo había que hacerse la forma de los recambios, como bien lo decía el doctor, e hicimos una serie de recomendaciones. Y tal vez lo más importante en ese primer momento del caso era resaltar que con nombre y apellido nosotros definimos personas que sí culpaban el grado de analfabetismo de nuestros pacientes por no entender la capacitación, ¿verdad? Entonces había una pésima atención al cliente en ese momento, la gente era muy mal orientada, nosotros lo vivimos, lo vimos, no solo yo, porque quiero aclarar que los informes no los realizo solo yo, es un equipo multidisciplinario el que me acompaña dentro de las supervisiones, y desde aquel momento pues hicimos estas observaciones esperando que fueran tomadas en cuenta, porque era como un punto muy sensible, era una queja muy recurrente la del paciente, ¿verdad? Que se sentía desorientado tanto en el ICS, en la autonomía como tal, que no se le había notificado de hacia dónde iba a ser el cambio, como cuando llegaba al nuevo lugar, o sea, ese sentido de pertenencia, estaba el paciente como en el limbo, ¿verdad? Como que no se le había dado la información suficiente de cómo iba a ser atendido a partir de ese momento. Doctora, en ese caso, hace 2 días la PDH emitió una resolución en donde señala que tanto el ICS como Droguería PISA violan los derechos humanos a la salud y a la vida de los pacientes. No es frecuente que la PDH emita una resolución como esta. ¿Fueron esas evaluaciones que usted, en las que usted participó, las que determinaron este tipo de situación? Sí, y yo quisiera resaltar que detrás de esa resolución hay un fuerte trabajo de investigación. Como bien le platicábamos el día que llegaron los pacientes a la institución del procurador, nosotros hemos sido, por este caso, perseguidos por todos lados, acusados por los pacientes de que no habíamos dado la respuesta que ellos querían, por la droguería que perdió la licitación, por la droguería que ganó, por todos lados, ¿verdad?
Por eso hemos querido ser muy objetivos y hemos luchado por guardar la calma, guardar la cordura, por ser lo más imparciales posibles, y esa resolución es el resultado de mucha investigación, no solo del área de supervisión hospitalaria, sino del área legal, que también nos acompaña dentro de esas investigaciones, ¿verdad? Y fue por eso que las situaciones se dieron. También pues esto es del conocimiento de los doctores, porque incluso nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con los representantes de PISA de México, que estuvieron en la oficina con nosotros, donde también les dimos a conocer nuestras recomendaciones, y en aquel momento pues esperamos que fueran tomadas en cuenta, ¿verdad? También tuvimos varios acercamientos y varias que se les compartieron los informes de nuestras supervisiones y nuestros monitoreos al ICS, ¿verdad?, la parte donde correspondía. Sin embargo, también hubieron situaciones un poco delicadas, porque a pesar de que solicitamos alguna información, por ejemplo, lo que hablaba el doctor de las supervisiones que se hacían en casa de los pacientes, nosotros muchas veces solicitamos el plan de logística para poder hacer nosotros esa parte de la supervisión también. Sin embargo, nunca lo obtuvimos hasta que se solicitó el informe circunstanciado, que al final no tuvimos la información, ¿verdad? Entonces, fueron una serie de situaciones que a partir del mes, porque nosotros no comenzamos este trabajo en enero, a partir de diciembre, que se conocía que la otra empresa había perdido el contrato, comenzaron las situaciones dentro de la oficina, y es a raíz de todo este tiempo que se han venido haciendo toda la investigación que hoy tenemos. Vamos a primer corte de esta conversación, vamos a seguir analizando las razones y también las causas de por qué se cambió el proveedor y qué situación va o qué garantías van a tener los pacientes renales en el ICS para tener una atención adecuada. Volvemos en unos instantes. Regresamos a Diálogo Libre, estamos hablando en este momento de la situación de los pacientes renales. Tenemos en el estudio a la doctora Zulma Calderón de la PDH, al doctor Byron Arana, subgerente de prestaciones de salud del ICS, y al doctor Ramiro Lorenzana, director de PISA Guatemala. Bueno, esta conversación se quedó y doy la palabra a Andrea Orozco, que va a continuar el cuestionario. Gracias. Acabábamos de hablar sobre la resolución de la PDH en cuanto a la violación de derecho a la salud y la vida. Doctor Lorenzana, ¿esta resolución les afecta a ustedes con estos 17 años que usted menciona de trabajo en Guatemala? ¿Se sienten agraviados por esta resolución de la PDH? Bueno, respetamos la resolución de la PDH, la cual tampoco compartimos. Tenemos experiencia en el tratamiento del paciente. En el documento dice que no tenemos, sí la tenemos, la podemos demostrar, y por supuesto que vamos a presentar todos los argumentos necesarios a la PDH para que tomen en cuenta no solo nuestra experiencia en Guatemala, nuestra experiencia de 19 años de diálisis peritoneal en Latinoamérica, con más de 11,000 pacientes tratados en México, Colombia, Ecuador, El Salvador, Panamá ahora incluso, que se está por ganar una licitación. Tenemos experiencia, y sí creo yo que es conveniente que nos acerquemos nuevamente a la Procuraduría de los Derechos Humanos a presentar todos esos argumentos para que los tomen en cuenta y pues al final nos puedan escuchar en esos argumentos en donde no consideramos que los compartimos. Hay una situación que surge en este contrato que ha sido denunciado también por Acción Ciudadana, y se menciona que en realidad PISA no es el que está ofreciendo el tratamiento de forma directa, sino está contratando a una empresa, otra empresa, para prestar ese servicio. También revisando pues en páginas de PISA México, en ningún lugar se ve que tengan tratamiento de diálisis peritoneal estrictamente, ¿verdad? Entonces, doctor, ¿cómo se sostiene esa experiencia que usted menciona cuando es necesario recurrir a otra empresa para prestar el servicio? Ok. Esto es como que si usted necesita una casa más grande para poderse trasladar todos. Lo que nosotros hicimos fue alquilar la casa.
pero todo lo que se utiliza ahí es PISA. O sea, las soluciones, los conectores, las líneas de transferencia, todos los antibióticos, todo es de PISA. Y nosotros somos los responsables de dar el servicio ante el Seguro Social. ¿Probablemente compremos el edificio? Sí, probablemente compremos el edificio. Pero hoy estamos rentando el edificio. Lo que hicimos fue rentar el edificio. El personal que está hoy actualmente en las instalaciones, la mitad están en una planilla nuestra, como PISA, enfermeras, médicos, secretarias, recepcionistas, y otra gente está contratada como planilla externa, que en Guatemala eso se utiliza muchísimo, bueno, en Guatemala y en Latinoamérica se utiliza muchísimo el utilizar una planilla externa, pero quien da las instrucciones, quien da los lineamientos, somos nosotros a través de ese contrato que se firmó con el Seguro Social. Somos los responsables. No estamos en ningún momento violando ningún contrato y no estamos cediendo esto a nadie. Somos nosotros los responsables. Doctora Arana, ¿cuáles fueron las razones por las cuales el ICS cambia de proveedor? Un proveedor que ya tenía más tiempo de prestar este servicio, ¿cuáles fueron las razones? Lo que sucede es que la contratación de este servicio se debe de hacer respetando las leyes de compras y contrataciones del Estado. El contrato con la empresa anterior, que en eventos anteriores había sido único oferente, se venció y se saca un nuevo evento de licitación pública a través del sistema del portal de Guatecompras. A la convocatoria llegan dos empresas, la empresa Baxter, que daba el servicio anteriormente, y la empresa Droguería Pisa S.A. En los requisitos de entrega de las ofertas existen requisitos fundamentales y requisitos no fundamentales. Los requisitos fundamentales son los requisitos que, si no están presentes en el momento de aperturar la plica con la oferta, esta oferta se rechaza y no se analiza de pleno, porque son requisitos, como su nombre lo indica, fundamentales. Ambas empresas presentaron requisitos fundamentales y al analizar la Junta de Licitación los requisitos no fundamentales, las dos empresas no tenían completos los requisitos no fundamentales. La ley indica que los requisitos no fundamentales, la Junta de Licitación tiene la potestad, en un tiempo perentorio que la ley otorga, de pedir estos requisitos a las empresas participantes, y al completarlos continúa su proceso de evaluación. La empresa Droguería Pisa de Guatemala presenta los requisitos que no había presentado, no así la empresa Baxter. De manera que entonces, según la ley, Droguería Baxter ya no podía seguir siendo calificada, puesto que no presentó los requisitos no fundamentales. Estos requisitos fueron publicados en el portal de Guatecompras, que es lo que la ley indica, que es el medio por el cual las empresas que están participando deben de estar informadas, pero Baxter no presentó la documentación. De esa cuenta, la oferta de Baxter, de la empresa Baxter, ya no siguió siendo evaluada y se continuó evaluando. La única oferta que sí cumplió los requisitos, que fue la de Droguería Pisa S.A., cumplió todos los requisitos que las bases indicaban, y fue así como la Junta de Licitación le otorga este contrato a Pisa S.A. De esa cuenta es de que se firma el contrato con esta empresa. Ahora bien, doctora Arana, aunque la empresa Pisa todavía no ha sido notificada, ya es oficial de parte del ICS esta cancelación del contrato. ¿Qué va a suceder ahora? Si usted nos puede explicar, ¿ya se había hecho algún pago por los servicios prestados hasta este momento? ¿Y cómo van a contratar ahora a Baxter? Porque me explicaba usted antes, varios meses para una licitación. Exactamente. Sí, al momento en que Junta Directiva decide ya no continuar con este contrato, se nos informa a través de los canales oficiales y nosotros damos instrucciones al director de la consulta externa de enfermedades, que es quien dirige este tipo de compras directas, de servicios, el iniciar la preparación de un nuevo evento de licitación pública. Y también tomando en cuenta que al ya tener la instrucción de la Honorable Junta Directiva del Instituto de ya no utilizar los servicios por haber cancelado el contrato que estaba vigente, y para mantener y salvaguardar la integridad de los pacientes, se harán compras directas
con el otro proveedor en lo que el nuevo evento se levanta y se publica para poder ya tener un contrato y ya dejar de hacer compras directas. Pero las compras directas se van a hacer para mantener la atención y el servicio a los pacientes que tenemos en el programa de diálisis peritoneal. ¿Se había hecho ya algún pago a la empresa PISA? Los pagos se hacen a requerimiento de cualquier proveedor de servicio contratado y tienen el trámite normal y se pagan. Una de las características que tiene esta administración es que tratamos de que no hayan deudas. Y entonces, o sea, sí se cancelaron, sí hubo cancelación de pagos. Sí, ese dato exactamente no sé porque lo maneja la unidad, pero supongo que por las políticas que no podemos tener arrastre mensualmente deben de estar al día los pagos. ¿Y qué sucedería en ese caso? ¿PISA no tiene obligación de devolver el dinero que ya se le canceló? Al cancelar un contrato es a partir de la fecha en que se deja de recibir el servicio, que ya no se paga más. Todos los servicios que fueron prestados anteriormente se tienen que cancelar, eso es una obligación. Y si en la nueva licitación, como supongo PISA también querrá participar y resulta, o sea, se va a evaluar la situación que acaba de ocurrir, que está sucediendo en este momento para una nueva licitación. Es un antecedente importante, pero serán las personas electas para el nuevo proceso de adjudicación de esta probable licitación pública quienes tendrán esa decisión. Doctor Lorenzana, ¿ustedes participarían nuevamente en una licitación si se diera esta oportunidad? Claro, sí, participaríamos, aunque, vuelvo, insisto, cuando ya tenga el documento en mis manos, pues el departamento legal me imagino que hará las consultas necesarias a México para poder proceder como legalmente nosotros podríamos hacerlo. Doctora Calderón, también se pide resarcimiento para los familiares de las personas fallecidas. ¿Ustedes están de acuerdo en que se debe haber una especie de resarcimiento por estas personas que fallecieron? Nosotros a través de la institución del procurador no hemos recibido ese tipo de solicitud de los pacientes. Lo que sí se ha solicitado y se solicitó directamente porque dentro del contrato se decía que el paciente que sufriera complicaciones a raíz de este nuevo tratamiento debía de ser tratado y atendido por la empresa responsable que estaba dando el tratamiento. Sin embargo, la mayor parte de pacientes que al final nosotros contabilizamos 96, que fueron los que vimos en el Hospital General de Enfermedades hasta el día de ayer, todos, a excepción de una paciente, fueron atendidos en ICS de zona 9, ¿verdad? Lo que causó todavía mucha más saturación en el hospital, que ya sabemos que tiene una alta demanda. Nosotros hicimos las consultas con varias personas, dentro de ellas el jefe de nefrología del ICS, preguntando por qué solo una persona había tenido la deferencia de ser referido a un nuevo hospital y el resto de los pacientes no. Nos dieron una serie de argumentos, pero que al final para nosotros no eran válidos, porque todos los pacientes tienen el mismo derecho de recibir la misma atención, ¿verdad? Esperamos que sea una situación que allí haya terminado, ¿verdad? Porque sí, siguen siendo situaciones y quejas todavía hasta el día de hoy recurrentes. Por lo menos hoy durante el día recibimos todavía 2 denuncias más de la misma situación. En este caso, pues hemos estado hablando del contrato de cuestiones financieras, pero hay hasta el momento, entiendo, 13 familias que lloran hoy a algún miembro que murió por una peritonitis. Doctora, en ese caso, pues, ¿qué consuelo, digamos, o cómo se le puede decir a la familia, donde entra lo del tema del resarcimiento, ¿verdad? ¿Sería necesario, aunque la PDH no recibió una solicitud como tal, ustedes recomendarían algún tipo de resarcimiento para esas 13 familias? Sí, nosotros en el análisis que hacemos del caso, para nosotros por eso era que era tan importante la participación del Ministerio Público, ¿verdad? Porque como usted bien recordará, la ley del procurador es amplia, pero nos limita a hacer acciones de conciencia. Este caso ha sido un caso complejo, con muchos matices. Nosotros vemos la parte humana, ¿verdad? Nosotros vemos el dolor humano, hemos vivido
de cerca, no porque seamos pacientes, pero sí porque tenemos amigos, familiares, familia de nuestros compañeros de trabajo que han vivido un verdadero calvario con esta situación. Nos han querido también de alguna u otra forma engañar con denuncias que no han venido al caso, ¿verdad? Y hemos luchado por mantener la objetividad, pero dentro de ese punto sí es necesario, como bien lo platicábamos el otro día, que el Ministerio Público como tal cumpla su función, ¿verdad? Nosotros, como bien le decía, hemos trasladado toda la información al Ministerio Público para que haga las investigaciones que corresponden y cumpla la función para la que fue creada. Doctora Arana, doctor Lorenzana, justamente en el Ministerio Público hay una denuncia en contra de ambas instituciones representadas por ustedes acá por homicidio culposo, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, justamente por los 13 pacientes fallecidos. Ustedes, y le voy a dar primero la palabra al doctor Arana, luego usted por favor, ¿ustedes estarían dispuestos a hablar del tema de resarcimiento hacia esas 13 familias? Yo quiero señalar que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en ningún momento ha dejado de atender a los pacientes. La doctora Calderón menciona que solo una persona no fue atendida por nosotros. Nosotros no venimos y le decimos al paciente, mire, usted es paciente de PISA y vaya a que lo atienda la empresa. Nosotros atendemos a todas las personas y hemos tenido éxito porque la gran mayoría de pacientes con peritonitis han resuelto su problema. No hemos tenido ninguna complicación. Partimos también del punto de vista de que el instituto vela por la salud de estos pacientes. Cada servicio a los pacientes mensualmente más o menos oscila en 5.400 quetzales, además de las consultas, de los medicamentos que son dados por especialistas en nuestras unidades. De manera que entonces nosotros estamos conscientes de que estamos brindando el servicio para lo cual fue creado el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y estamos ofreciendo devolver la salud a quienes nos consultan. Nosotros tenemos un alto grado de satisfacción de los pacientes con problemas renales debido a que tenemos un excelente grupo de nefrólogos de reconocido prestigio nacional e internacional y tenemos una empatía con el paciente. De hecho, los pacientes se sienten satisfechos por el trato que se les da porque nuestros nefrólogos tienen tanta relación con ellos que hasta conocen los nombres de las personas. De manera que entonces nosotros consideramos de que lo que es el papel del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ha sido eficiente y no hemos fallado en atender y restablecer la salud de los pacientes con este problema. ¿Y en su caso, doctor Lorenzana? Pues es lamentable siempre que se pierdan vidas, eso no me cabe la menor duda. Solo por el simple hecho de ser médico me duele que un paciente se muera. Definitivamente eso a nadie le gusta y a PISA en lo particular, que se dedica a la salud, a la vida del paciente, pues mucho menos. Pero sí tenemos que hacer notar que estos son pacientes en una fase terminal de la enfermedad, que desafortunadamente lo que los llevó a tener un riñón o sus riñones incapaces de poder limpiar esa sangre, pues los va a tener que matar tarde o temprano. Y no necesariamente la peritonitis pueda ser causada por los productos PISA. Qué bueno que el Ministerio Público está tomando cartas en el asunto, porque yo estoy completamente seguro de que el trabajo que haga el Ministerio Público va a salir a la luz de que no tenemos una responsabilidad directa. Insisto, duele ver pacientes, mi abuela murió de una insuficiencia renal y duele ver pacientes muriéndose por una insuficiencia renal. Pero desafortunadamente esta fase de la enfermedad, ahí va a terminar. Nuestro papel va a ser darles una mejor calidad de vida, que el tiempo que realmente pueda funcionar ese riñón, lo poco, lo mucho que tenga, pueda vivirlo bien. Y esa es la función en realidad que PISA está teniendo en este momento, no en Guatemala, en Latinoamérica. Doctora, ¿PISA no tendrá entonces responsabilidades directas, como afirma el doctor Lorenzana? En el caso de la institución del procurador, si ustedes ven, creo que ya leyeron nuestra resolución, está dirigida a la Junta Directiva del ICS, ¿verdad? Porque al final de cuentas el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social sigue siendo el responsable de la atención a los pacientes, ¿verdad? Estaba
Creo que cuando usted me hacía la pregunta, lo del resarcimiento, se estaba refiriendo específicamente al caso del señor Pirir, que era el caso que platicábamos el otro día, que era un señor que tenía 35 años y que lamentablemente es la última persona que nosotros tenemos documentada, fallecida dentro de nuestro documento, ¿verdad? Y que, como bien mencionábamos, un caso sumamente lamentable porque su familia dependía totalmente de él, ¿verdad? Entonces es una situación que, si usted me pregunta que si es necesario resarcirlos desde el punto de vista humano, sí, ¿verdad? Con una disculpa, aunque sea, aceptando que nos hemos equivocado, aceptando que hemos cometido errores si es necesario, o como bien decía el doctor, demostrando que no nos hemos equivocado, que hemos dado lo mejor que hemos podido y que la causa del fallecimiento del señor Pirir, como de las otras 8 personas que nosotros hemos documentado, se debieron a otras situaciones. Ok, bueno, llegamos al final de este espacio de discusión. Muchísimas gracias por haber aceptado esta propuesta de poder explicar qué es lo que está sucediendo en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y sobre todo en la atención a los pacientes renales. Sabemos que hay problemas de todo nivel, puede haber incluso en instancias legales, pero lo que queremos hacer énfasis es que estamos hablando de personas, estamos hablando de vidas humanas y esperamos entonces que el servicio sea de calidad y se les pueda atender en lo más pronto posible. Esto fue Diálogo Libre, soy Ben Kenchin, ya sabemos, usted nos puede ver miércoles y viernes a las 15:30 horas. Hasta entonces.